Amigos, bienvenidos. Ingresamos a una nueva entrega de Expediente. En este caso vamos a estar revisando la década de 60, 1963 para ser más precisos, con lo que tiene que ver con el asesinato de JFK, John Fitzgerald Kennedy, el presidente que para algunos norteamericanos podría haber llegado a ser el más importante en su historia y el de mejor eficiencia para lo que tenía que ver con Estados Unidos. Mundialmente conocido, con una política de relación internacional que fue de mucha apertura en lo que tiene que ver con Estados Unidos y la relación sobre todo de América Latina y Europa. En lo que respecta a ese acercamiento que hubo en algún momento entre Cuba y Estados Unidos, la buena relación o el intento de buena relación con la Unión Soviética, sobre todo después de la crisis de los misiles de Cuba. Todo lo que envuelve a ese entorno, a ese velo de sospecha en cuanto a su asesinato ocurrido en Dallas. Todo eso y mucho más en este programa de Expediente con la vida y muerte de John Fitzgerald Kennedy. Todas las dudas, todas las teorías se van a plantear hoy aquí a través de este expediente. Bienvenidos amigos, a partir de este momento comenzamos con la historia de la vida de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Fue conocido como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos y popularmente como JFK. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, así como las primeras acciones estadounidenses en la guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Realizando un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo logró nadar hasta una isla y sobrevivir hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953 y luego como senador desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años de edad fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960, derrotando a Richard Nixon en una de las votaciones más ajustadas de la historia presidencial del país. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo el cargo de senador. También ha sido el único católico en ser elegido presidente de los Estados Unidos hasta la fecha, así como el único nacido durante la Primera Guerra Mundial y también el primero nacido en el siglo XX. El presidente Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Lee Harvey Oswald fue arrestado y acusado del homicidio, pero fue asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir una conspiración en torno al asesinato. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio que vamos a estar repasando a través de este expediente. El crimen fue un momento imborrable en la historia de los Estados Unidos debido a su traumático impacto en la memoria de la nación. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por el periodista David Talbot, Allen Dulles sería el actor intelectual del asesinato del presidente Kennedy, quien 2 años antes, en 1961, le había destituido del cargo de director de la CIA
por el fracaso del plan desarrollado por Dwight Eisenhower para invadir Cuba, la Operación Bahía de Cochinos. Muchos han considerado a Kennedy como un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas realizadas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Los padres de Kennedy fueron Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald. Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad ibernoestadounidense. Fue embajador ante el Reino Unido. Rose era la hija menor de John Humphreys Fitzgerald, una prominente figura política de Boston, que fue congresista y alcalde de su ciudad. El matrimonio tuvo 9 hijos. John fue el segundo de ellos. Nació en el número 83 de la calle Beers en Brookline, Massachusetts, el martes 29 de mayo de 1917 a las 3 p.m. Durante sus primeros 10 años de vida vivió en Brooklyn. Realizó sus estudios en el colegio público Edward Devotion School desde la guardería hasta el comienzo del 3er grado. Durante el 4º grado estudió en un colegio privado para hombres llamado Naval and Greenough, que posteriormente denominaron Dexter School. En septiembre de 1927 se mudó con su familia a una mansión de 20 habitaciones arrendada en Riverdale, en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. 2 años después volvieron a mudarse a 5 millas al noreste, a una mansión de 21 habitaciones en un campo de 6 acres en Brooksville, Nueva York, adquirida en mayo de 1929. Fue scout, miembro de la Troupe Scout Troop de Bronxville desde 1929 hasta 1931, siendo el primer scout que llegó a presidente de los Estados Unidos. En la primavera de 1941 se ofreció como voluntario para el ejército de los Estados Unidos, pero fue rechazado principalmente por sus problemas de columna. Sin embargo, en septiembre de ese año, la Armada de los Estados Unidos lo aceptó por la influencia del director de la Oficina de Inteligencia Naval, un antiguo ayudante naval de su padre, en su etapa como embajador en Gran Bretaña. Estuvo estudiando en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval y en el Centro de Entrenamiento de Escuadrones de Lanchas Torpederas, antes de ser destinado a Panamá y finalmente a las operaciones del Pacífico. Participó en varias misiones y fue ascendido alférez de navío comandando una lancha patrullera torpedera PT Boat, unas lanchas pequeñas y rápidas destinadas a atacar por sorpresa grandes buques, cuyo efecto fue comparado con el de los mosquitos. El 2 de agosto de 1943, la lancha de Kennedy, la PT-109, fue abordada por el destructor japonés Amagiri, mientras participaba en una misión nocturna cerca de Nueva Georgia, en las Islas Salomón. John cayó de la lancha hiriéndose nuevamente la columna. A pesar de su lesión, ayudó a sus otros 10 compañeros sobrevivientes y en especial a uno al que cargó por estar muy malherido, a llegar a una isla donde fueron rescatados. Por esta acción recibió la medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines. Otras condecoraciones de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial fueron el Corazón Púrpura, la medalla de la campaña Asia-Pacífico y la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Fue dado honorablemente de baja a principios de 1945, unos pocos meses antes de la rendición japonesa. Sus actos en la guerra fueron popularizados cuando se convirtió en presidente, siendo objeto de varios artículos de revistas, libros, historietas, especiales de televisión y películas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Kennedy consideró la idea de hacerse periodista. En los años anteriores a la guerra no había pensado en la política, pues su familia había depositado sus esperanzas políticas en su hermano mayor, Joseph P. Kennedy Jr. Sin embargo, Joseph falleció en la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1946 el representante de los Estados Unidos, James McCurdy, dejó su cargo vacante en un distrito predominante demócrata para aspirar al cargo de alcalde de Boston, Kennedy se postuló al cargo de representante, obteniendo la victoria ante su oponente republicano por una amplia mayoría. Fue miembro del Congreso durante 6 años. Sus votos a las distintas iniciativas no se ajustaron a una tendencia fija y frecuentemente diferían de la posición del presidente Harry S. Truman y de la del resto del Partido Demócrata. En 1952 venció al candidato republicano Harry Cadwell Lodge en la elección por el cargo de senador de los Estados Unidos. El 2 de enero de 1960, Kennedy manifestó su intención de competir en las elecciones presidenciales de ese mismo año. En las elecciones primarias del Partido Demócrata compitió con el senador Hubert Humphrey de Minnesota y el senador Wayne Morse de Oregon. Kennedy venció a Humphrey en Wisconsin y Virginia Occidental y a Morse en Maryland y Oregon.
También superó a cierta oposición simbólica. Muchos eran candidatos informales, nombres escritos por el propio votante al rellenar la papeleta en New Hampshire, Indiana y Nebraska. En Virginia Occidental visitó las minas de carbón y conversó con los mineros para lograr su apoyo. La mayoría del electorado en ese estado era conservadora y protestante, muy recelosa del catolicismo de Kennedy. Pese a ello, resultó victorioso, precisamente en Virginia Occidental, lo que confirmó su prestigio como candidato de gran atractivo popular. Con Humphrey y Morse fuera de la competencia, el principal oponente de Kennedy en la Convención de Los Ángeles fue el senador Lyndon B. Johnson de Texas. Adlai Stevenson, el candidato nominado por los demócratas en 1952 y el 56, no estaba compitiendo oficialmente, pero tenía gran apoyo de las bases, presentes o no en la convención. El senador Stuart Symington de Missouri también era aspirante. El 13 de julio, Kennedy consiguió ser elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo el segundo católico que lo lograba. Alex Smith fue el primero en 1928, apoyado por Joseph Kennedy Sr. Kennedy le pidió a Johnson que fuera su candidato a la vicepresidencia, a pesar de la oposición de muchos delegados progresistas y del grupo cercano a Kennedy, incluyendo a su hermano Robert. Pero necesitaba la popularidad de Johnson en los estados del sur para ganar en la que se preveía como una de las elecciones presidenciales más reñidas desde 1916. Entre septiembre y octubre se realizaron 3 debates presidenciales entre Kennedy y Richard Nixon, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos y también el candidato presidencial republicano. El 26 de septiembre, 70 millones de personas presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en la historia de los Estados Unidos. Antes del primer debate, Nixon había pasado 2 semanas en el hospital debido a una lesión en su pierna, lucía barba de muchas horas y no se quiso maquillar. Parecía estar tenso e incómodo, mientras que Kennedy apareció relajado. Al terminar el debate, gran parte de la audiencia dio a Kennedy como ganador. Sin embargo, quienes lo escuchaban por la radio dieron a Nixon como ganador o dijeron que el resultado era un empate. El 7 de octubre se realizó el segundo debate y el tercer y último debate tuvo lugar el 13 de octubre. Actualmente los debates televisados son considerados fundamentales en la política estadounidense, pero fue el debate Kennedy-Nixon de 1960 el momento a partir del cual la televisión pasaría a ejercer un rol predominante en la política. Después del debate, la campaña de Kennedy ganó impulso, logrando sobrepasar por algunos puntos a Nixon en la mayoría de las encuestas. El martes 8 de noviembre, Kennedy venció a Nixon en una de las elecciones presidenciales más reñidas del siglo XX. En el voto popular nacional, Kennedy derrotó a Nixon por 49.7% contra 49.5%, mientras que en el colegio electoral ganó con 303 votos contra los 219 obtenidos por Nixon. Se necesitaban 269 para ganar. Kennedy, con 43 años de edad, se convirtió en la persona más joven elegida como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no fue el más joven en ejercer el cargo, pues en 1901, el vicepresidente Theodore Roosevelt, de 42 años de edad, ejerció como presidente tras el asesinato del presidente William McKinley. Además, Kennedy hasta ahora es el único presidente católico que ha tenido dicho país.
Hasta aquí lo que tiene que ver con la historia de quién era JFK, quién era John Fitzgerald Kennedy. En el siguiente bloque vamos a estar analizando todo lo que ocurría en el mundo y que de alguna manera algunos creen que fueron los motivos para el asesinato de JFK. En el siguiente bloque, ¿qué pasaba y qué hizo JFK supuestamente para que lo asesinaran? Diferentes discursos, una retórica avanzada, un hombre que expresaba lo que pensaba sin importarle a quién molestaba o no, supuestamente una muy mala relación con el Pentágono, mala relación que comienza con la CIA después de la frustrada invasión a la Bahía de Cochinos, incluso expulsando a quien era el director de la CIA hasta ese momento. El Pentágono que le exigía otras medidas sobre Cuba mientras él mantenía otro tipo de relación con Fidel Castro, que es lo que vamos a estar analizando en este bloque a partir de este momento en Expediente. Los adherentes a las diferentes teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy coinciden en que JFK era muy molesto para algunos círculos de poder, sobre todo político, militar y económico, como también así contrario a la política internacional que intentaba desarrollar este círculo. Eso podría ser uno de los motivos principales para planear su asesinato. Algunos analistas esgrimen que cada discurso de Kennedy era una puñalada para las sombras poderosas que intentaban manejar ese país y coinciden en que este discurso que vamos a compartir a continuación en particular habría sellado la suerte de JFK. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice,
on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Fidel Castro llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana que triunfó el 1 de enero de 1959, derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año por el presidente Manuel Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo el primer Estado socialista de América. Tras la reforma constitucional de 1976, fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Después de una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses, los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico contra Cuba. Desde entonces, su relación con la superpotencia habría sido abiertamente antagónica, lo que quedó confirmado tras la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Se conoce extraoficialmente y en base a datos extraídos de Estados Unidos y Europa que el presidente Kennedy intentaba mantener un diálogo fluido con Nikita Khrushchev y le preocupaba sobremanera entablar una paz constante que no arriesgara a que el mundo sufriera una guerra nuclear, sobre todo después de la crisis nuclear surgida al principio de su mandato. Y además, lo que quizás se ignoraba por la mayoría, pero que preocupaba a los altos mandos militares y políticos de Estados Unidos, sobre todo en este círculo de poder del que hablábamos, era el diálogo que se venía desarrollando con Castro a través de una periodista de ABC que incluso, según varias fuentes, hubiera llegado a propiciar una reunión con el líder cubano luego de su viaje a Dallas, hecho que no sucedió porque Kennedy fue asesinado en ese viaje coincidentemente. El poder de Castro surgió del deseo del pueblo cubano de librarse de un dictador corrupto, Fulgencio Batista. Batista había invitado a las corporaciones americanas a repartirse la isla,
y a los gánsteres americanos a controlar sus casinos, famosos en todo el mundo. Cuba estaba madura para la revolución. En noviembre de 1956, Fidel Castro, entonces un joven abogado, se esconde en las montañas de Sierra Maestra con unos pocos seguidores armados. Castro era un genio de la organización y sabía cómo hacer que se escuchara su mensaje. Era capaz incluso de instalar una emisora de radio en plena jungla y de conseguir que le visitara un reportero del New York Times. 2 años después, Castro entra con un ejército de 50.000 hombres en La Habana. Batista huye. Fue una explosión de alegría, de sentimientos de felicidad y de alivio por habernos librado por fin de aquel régimen. Recuperamos nuestra dignidad nacional. Éramos independientes. Por primera vez, el pueblo al que ellos servían se sentía protagonista de la historia. Fue la semana más importante de nuestra historia. Las consecuencias de la revolución se hicieron sentir muy pronto. La propiedad privada fue embargada, las corporaciones americanas fueron nacionalizadas y Castro se acercó más al bloque soviético. Bajo el mandato del presidente Eisenhower, la oposición a Castro se endureció. El presidente anuncia que la cuota cubana en el mercado azucarero de Estados Unidos se ha reducido un 95%. Hubo sanciones comerciales y la CIA recomendó: todas las consideraciones conducen a la eliminación de Fidel Castro. Y el informe añadía: muchas personas informadas creen que la desaparición de Fidel aceleraría enormemente la caída del actual gobierno. Lucharemos por los oprimidos y venceremos. Tras ganar la Convención Demócrata de 1960, el candidato a la presidencia John Fitzgerald Kennedy descubre que los americanos estaban profundamente preocupados por Cuba. Kennedy hablaba cada noche en un estado diferente y respondía preguntas durante 30 minutos. La gente escribía sus preguntas en tarjetas, no para que Kennedy las viera antes, sino para que nosotros pudiéramos hacer una distribución de todos los asuntos de interés. Yo las leía siempre todas, y así descubrí que la mayoría de las preguntas sobre política exterior eran acerca de Cuba. Estaba claro que era más importante que la paz, Khrushchev o cualquier otra cosa. Era el tema principal en política exterior. Buenas noches desde Nueva York, donde los dos candidatos principales a la presidencia de Estados Unidos están a punto de... Kennedy usó el tema de Cuba para atacar a su rival, Richard Nixon. Castro solo es el principio de nuestras dificultades en Latinoamérica. Tenemos que evitar que su influencia se extienda por otros países como México, Panamá, Brasil... La Bolivia, estrategia de Kennedy funcionó. En enero de 1961 toma posesión del cargo. En su discurso inaugural promete mantener a América libre de la influencia soviética. Sepan todos nuestros vecinos que nos uniremos a ellos para oponernos a la agresión y a la subversión en cualquier parte de América. Y que sepa cualquier otra potencia que este hemisferio se propone seguir siendo el amo de su propia casa. Pero lo que los norteamericanos no sabían era que Kennedy también había heredado del presidente saliente la solución al problema de Cuba. La CIA entrenaba en campamentos secretos a exiliados cubanos para invadir la isla. El día antes de la toma de posesión, Eisenhower instó a Kennedy a seguir con su política. Pocos meses después comienza la invasión. Se suponía que el desembarco en la bahía de Cochino sería una sorpresa, pero Castro lo sabía. Es decir, ya sabían, los servicios de seguridad cubanos conocían que se estaba preparando una invasión. Y se sabía también que las bases fundamentales de esa invasión, los campamentos, estaban en Guatemala y en Nicaragua. La CIA creía que los cubanos se alzarían y apoyarían a sus liberadores llegados del exilio, pero en contra de lo esperado, estos lucharon contra los invasores.
Castro dirigió la defensa de la isla personalmente. Estados Unidos rechazó en público cualquier relación con la invasión, una decisión política que supuso el abandono de los invasores. Los rebeldes, por supuesto, tuvieron problemas en la playa. Estaban a punto de ser barridos. Había aviones de la Armada de Estados Unidos en aquella playa. Los mandos de la CIA le pidieron al presidente que autorizara la intervención, y Kennedy dijo: no empezaré una guerra con Cuba. La batalla terminó muy pronto. 114 invasores murieron y más de 1 millar fueron hechos prisioneros. Cuando le preguntaban al respecto, Kennedy no reconocía lo que la prensa ya sabía: la implicación de Estados Unidos en la invasión. Kennedy parecía débil y confuso. No trato de ocultar ninguna responsabilidad por parte del gobierno, porque simplemente, y esto está muy claro, no creo que esa discusión nos beneficie durante la complicada situación actual. Creo que para Kennedy fue quizás el golpe más duro en todo su mandato. Por lo tanto, Girón va a consolidar la revolución cubana, que en Cuba se va a producir la primera derrota de Estados Unidos en América. Para Castro, la Bahía de Cochinos fue un triunfo. Todos los periodistas del mundo querían entrevistar al carismático revolucionario que había derrotado a Estados Unidos, incluida Lisa Howard. Lisa conquistó la fama televisiva en Viena, Austria, donde Kennedy iba a reunirse con el líder del bloque soviético, Nikita Khrushchev. Acaba de salir de una elegante limusina negra. Solo habían pasado 6 semanas desde la invasión cubana. Howard acaparó y divirtió a Khrushchev. Hola, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted? Quiero decir algo en inglés. ¿Alguien aquí habla inglés? Usando al ministro de Exteriores, Gromyko, como improvisado traductor, Lisa consiguió su entrevista. Le he seguido hasta Viena. Howard ya había entrevistado a Kennedy y a Khrushchev. Entonces se fijó en Fidel Castro. Pero cada día era más difícil acceder a él, ya que dependía cada vez más del apoyo de Rusia. Situada a menos de 150 kilómetros de Florida, Cuba era el punto de apoyo que los soviéticos necesitaban en el hemisferio occidental. El riesgo era para todo el mundo demasiado elevado. La Guerra Fría fue, en cierto sentido, una auténtica guerra durante los 7 años en los que yo fui secretario, las 24 horas del día, con la preocupación diaria de que si alguno de los lados emprendía una acción militar, esta terminaría con un intercambio de bombas nucleares. Kennedy y sus asesores estaban obsesionados con Cuba. Empleando los recursos de la CIA, lanzaron la Operación Mangosta, un programa secreto de actos de sabotaje en el interior de la isla. La Operación Mangosta trataba de deshacerse de Castro y de su régimen. Y cuando le pregunté a mi jefe qué significaba deshacerse, me dijo: tú sabes leer, así que ya sabes lo que significa. Ahora sabemos que la Unión Soviética ha decidido transformar Cuba en una base para la agresión comunista. En una base para poner a toda América bajo la amenaza nuclear. Kennedy ordenó el bloqueo de los barcos rusos que transportaban misiles con destino a Cuba. Es para detener esta escalada ofensiva, por lo que se ha iniciado el bloqueo estricto de todo material militar con destino a Cuba. El secretario de Defensa, Robert McNamara, estaba preparado para la guerra. He adoptado todas las medidas necesarias para el despliegue de nuestras fuerzas, para poder garantizar un bloqueo efectivo. Creíamos que había 90 misiles balísticos intercontinentales apuntando a la costa este de Estados Unidos y amenazando a millones de personas. Los barcos rusos cargados con armas mantienen su rumbo en dirección a la zona de bloqueo. Los cubanos se preparan para otra invasión americana. Es una batalla de nervios y Kennedy está dispuesto a presionar el botón nuclear.
La política de esta nación respecto a cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental será considerado como un ataque a Estados Unidos. Y exigiríamos represalias contra la Unión Soviética. Teníamos una fuerza invasora enorme. Un plan de invasión enorme. El primer día de bombardeos habría, creo recordar, 1080 misiones. Teníamos 180.000 soldados preparados para invadir Cuba. El sábado 27 de octubre, a las 4:30 de la tarde, el alto mando recomendó iniciar el ataque aéreo en el plazo de un día y medio. Y lo hicieron, porque en aquel momento no creíamos que los misiles estuvieran operativos. Pensábamos que las cabezas nucleares de aquellos misiles no habían llegado aún a Cuba. Hasta 29 años después, en enero de 1992, no supimos que entonces había alrededor de 170 cabezas nucleares en Cuba. Si hubiéramos lanzado un ataque, sin lugar a dudas, hubiera habido una guerra nuclear. Así de cerca. Khrushchev y Kennedy negociaron un acuerdo en el último momento. Castro quedó fuera de las negociaciones. Se enteró del acuerdo por la radio. Cuando los rusos retiraron los misiles no pidieron permiso. Era evidente que ellos estaban al mando, así que Castro salió debilitado y Kennedy consiguió una gran victoria, tal vez la mayor de su administración. Tanto Castro como Kennedy creían en la posibilidad de un acercamiento. Pero mantener el diálogo era complicado. Necesitaban un mensajero, alguien que pudiera comunicarse eficazmente con las dos partes. En ese vacío político entró Lisa Howard. Ella estaba en el Hotel Riviera de La Habana. Se encontraba en el punto álgido de su carrera. Por fin había conseguido el permiso para entrevistar a Fidel Castro. ¿La gente de Estados Unidos entenderá mi inglés? Creo que sí. Doctor Castro, ¿siente que hay alguna posibilidad para la normalización de las relaciones con Estados Unidos? Creo que es posible si el gobierno de Estados Unidos lo desea. La entrevista de Lisa a Castro, emitida por la cadena ABC, recibe las alabanzas de la crítica. Pero ella tiene otras ambiciones. Quiere cambiar la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En secreto, lleva a Richard Helms, el director de la CIA, un mensaje para el presidente. Helms informó de la posición de Howard. Es indudable que Howard quiere impresionarnos con dos hechos: que Castro está dispuesto a hablar de una reconciliación y que ella está dispuesta a hablarlo con él si así se lo pide el gobierno de Estados Unidos. En un borde del informe aparecen las letras PSAW, visto por el presidente, lo que deja claro que Kennedy personalmente leyó el informe. Pero Lisa Howard esperaba impaciente acciones más concretas. En septiembre, Howard visita a William Atwood, un diplomático estadounidense destacado en la ONU. Lisa tenía un plan audaz: utilizar su apartamento en Manhattan para una reunión entre Atwood y el funcionario de más alto nivel de Cuba en Estados Unidos, el embajador cubano ante la ONU. Resultaba demasiado controvertido hacerlo en público. Su iniciativa se convirtió en una oportunidad muy constructiva para el gobierno de Estados Unidos, que así podía comunicarse con Castro, porque ella sabía mucho y podía acceder a él. Hoy podríamos haber conseguido una pausa en la Guerra Fría. El 20 de septiembre, mientras está de visita oficial en Naciones Unidas, Kennedy autoriza las conversaciones secretas en el apartamento de Howard. Howard se dirigió al embajador cubano Carlos Lechuga. Él la conocía bien. En primer lugar, dice Howard era una mujer bonita, y por lo tanto me tenía deseo de hablar con ella. Era una periodista muy activa, tenía muchas relaciones entre los diplomáticos que había en Naciones Unidas. Sabía que había venido a Cuba a entrevistar a Fidel. El día fue en el Delegate Lounge que me habló, se me acercó a mí y me dijo que había un embajador de la misión americana que quería hablar conmigo
Yo le dije que sí, que cómo no, que yo estaba dispuesto a hablar con cualquiera. Aquella noche, el diplomático estadounidense William Atwood y Lechuga se reúnen en el cóctel que Howard da en su apartamento. Lo primero que pasó fue un abrazo a Lisa Howard. Embajador, tal. Lo segundo que pasó, me dieron un whisky. Me lo tomé. Fue muy agradable. Hablé muy cosas, generalidades con algunos de los invitados, pero enseguida Atwood me llevó a un rincón y entonces empezamos a hablar. Yo te digo lo que me explicó Atwood. Kennedy pensaba que ya era tiempo de cambiar la situación con Cuba, que no todo el mundo en el gobierno estaba de acuerdo con eso. Me dijo que el Departamento de Estado, por ejemplo, no estaba de acuerdo con eso y otros. Y me imagino que la CIA y el Pentágono tampoco estaban de acuerdo, porque lo que querían era una invasión militar contra Cuba. Se acordó una reunión secreta. Se hicieron preparativos provisionales para que Atwood fuera a Cuba en diciembre de 1963 y que se reuniera con Castro y con el ministro de Asuntos Exteriores. El diplomático americano William Atwood preparó un encuentro secreto entre el presidente Kennedy y Jean Daniel, un joven reportero francés que iba a reunirse con Castro. Kennedy quería que Daniel le transmitiera personalmente sus deseos de una reconciliación con Cuba. Cuando salí del despacho oval de la Casa Blanca, tenía la sensación de ser un mensajero de la paz. Yo estaba convencido de que Kennedy quería un acercamiento, que quería que yo volviera y le dijera: Castro también desea un acercamiento. Uno de los mensajes que Kennedy confió a Jean Daniel era que le dijera a Castro que iba a dar un discurso en el que Castro estaría muy interesado. El 19 de noviembre, Kennedy habla en Miami. Su mensaje va directamente dirigido a Castro. Una vez haya sido restaurada la soberanía cubana, tenderemos la mano de la amistad y la ayuda a Cuba. En su discurso, Kennedy decía que había dos condiciones que el gobierno cubano debía cumplir: cortar sus lazos con la Unión Soviética y dejar de promover la subversión en Latinoamérica. Si es así, añadió, todo será posible. Que sí, que Kennedy iba, pero que Kennedy iba a ir un viaje a Dallas, un viaje corto a Dallas, que cuando regresara de Dallas, Kennedy quería saber qué se había avanzado. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy llega a Dallas. Yo formaba parte del grupo de 4 reporteros que voló con el presidente en el Air Force One. Cuando llegamos a Dallas, estrechó muchas manos. Kennedy era el hombre más encantador que he conocido nunca. Rebosaba carisma. En Cuba hacía un día precioso. Jean Daniel le contaba a Castro su reunión con Kennedy. Él me escuchaba atentamente. Se bebía mis palabras. Yo tenía la sensación de que todo aquello era nuevo para él. Era evidente que estaba feliz con el mensaje que le llevaba. A veces me decía: quizá él haya cambiado, quizá las cosas sean posibles con este hombre. Yo pensaba: Castro está decepcionado con los rusos. Kennedy siente que ha evitado a duras penas una terrible guerra mundial nuclear. Aquellos dos hombres parecían estar preparados para alcanzar la paz. Estoy seguro de ello, completamente, incluso después de tantos años. En Dallas eran las 12:25. La caravana pasa por la plaza Dealey. Vimos aquel extraño cartel, depósito de libros escolares de Texas, en un edificio delante de nosotros, y nos estábamos preguntando qué sería eso cuando sonaron los primeros disparos.
En Cuba era la hora del almuerzo. Trajeron un pez enorme recién pescado como regalo para Fidel Castro. En mitad de la comida sonó el teléfono. Fidel Castro se levantó y le oímos decir: le han herido gravemente, pero no sabíamos de quién estaba hablando. Cuando llegamos al hospital, todos los coches se detuvieron bruscamente. Nos acercamos corriendo sin saber lo que había pasado. Entonces Castro dijo: el presidente Kennedy está gravemente herido. Se hizo el silencio. Luego dijo: es terrible. Dirán que lo hicimos nosotros. Le pregunté a un agente del servicio secreto si el presidente estaba vivo y me contestó: no lo sabemos. Esto es de Associated Press. Finalmente sintonizamos una emisora de radio de Florida. Describían lo que había pasado en Dallas. El coche, la caída de John Kennedy y a su lado su esposa. El gobernador de Texas, John Connally, ha resultado herido por una bala del asesino. Pocos minutos después Castro dijo: esto es repugnante, no tienen decencia. Están describiendo cómo corre la sangre por las medias de su esposa. El presidente ha muerto. Y de repente, Kennedy está muerto. Entonces Castro dice: esto es el fin de su misión. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Los días siguientes, Lisa Howard informa a una nación en duelo sobre el funeral del presidente. Cuando volvemos sobre los acontecimientos de hoy, nuestro recuerdo se dirige una y otra vez a la señora Kennedy. Ella ha demostrado un dominio extraordinario, coraje, dignidad. Howard entrevista al embajador cubano, Carlos Lechuga. La noticia de la trágica muerte del presidente Kennedy. Bueno, no, la reacción mía fue que de esos mismos se había perdido una oportunidad y que ya ahora ya se había liquidado otra vez otra oportunidad para normalizar las relaciones con los Estados Unidos. La prueba es que por lo menos fue la primera vez que por iniciativa del gobierno americano hubo un diálogo con Cuba para tratar de resolver el problema. El nuevo presidente, Lyndon Johnson, se siente políticamente vulnerable ante el tema de Cuba. Gordon Chase, asesor de la Casa Blanca, resume el nuevo clima político. Un nuevo presidente sin historial de haber sido duro con Castro y los comunistas probablemente correría un riesgo mucho mayor de ser acusado por el pueblo americano de ser blando. Johnson no quería porque iba a haber unas elecciones el año que viene, en el 64, y no quería arriesgarse de los ataques de los republicanos, y ahí terminó todo. Como siempre la política interna americana influye en toda esta cuestión. Estos podrían haber sido los motivos que llevaran a la conspiración para el asesinato, según los que mantienen la teoría de conspiración de JFK. En el siguiente bloque vamos a estar repasando ya la recta final, el mismo día, el 22 de noviembre de 1963, que era lo que sucedía. Vamos a analizar las balas, vamos a analizar la cantidad de tiradores, vamos a analizar los diferentes informes que hay al respecto de este asesinato de JFK. Todo en el bloque siguiente, en minutos, a través de Expediente. ...22 de noviembre de 1963... Dallas, Texas... 12:30
era cuando arribaba el auto descapotable que trasladaba al presidente Kennedy y a toda su comitiva conjuntamente con su esposa Jackie. Hora fatídica para Kennedy, hora fatídica para Estados Unidos, y algunos dicen que hora fatídica para el cambio que tendría que haber venido en la historia de la humanidad y las relaciones internacionales. Varias teorías diferentes de conspiración. Muchas teorías que apuntan a que hubo más de un tirador. Algunas incluso analizan que Lee Harvey Oswald, quien fuera declarado como el autor del atentado, realmente era tan solo un chivo expiatorio. A partir de este momento, en este tramo final de expediente, repasamos lo que sucedió ese día en Dallas. En el tramo final ya de este expediente de hoy vamos a repasar lo que sucedió durante ese 22 de noviembre de 1963 que acabó con la vida del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. A las 11:40 el Air Force One aterriza en el aeropuerto Dallas Love después de un corto vuelo de 13 minutos que realizó desde Fort Worth. La comitiva presidencial aborda un Lincoln X-100. Se pone en marcha hacia el centro de la ciudad de Dallas, en el asiento del chofer, un agente conductor y de acompañante otro agente de seguridad. En los asientos contiguos, el gobernador Connally a la derecha y su esposa. En los asientos traseros, Kennedy a la derecha y su esposa. El automóvil va sin la capota transparente. Durante el trayecto, la comitiva tiene que realizar varias paradas para que el presidente salude a la gente. Lo que estamos viendo es la recopilación de imágenes de la televisión en ese momento. A las 12:30 entra en la Plaza Dele y avanza por la calle Houston. En ese momento lleva 6 minutos de retraso. En la esquina de Houston Street con Elm Street, la comitiva debe realizar un giro de 120 grados a la izquierda, lo que obliga a la reducción de la velocidad de la limusina. Tras pasar Elm Street, queda frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas, a una distancia de 20 metros, nada más. Al pasar el almacén se hizo el primer disparo de 3 que supuestamente efectuaría Lee Harvey Oswald. Se calcula que en ese momento la comitiva iba a una velocidad de 15 kilómetros por hora. La comisión Warren concluyó posteriormente que el primero de los 3 disparos no impactó en el coche sino en la acera. Casi todos están de acuerdo que Kennedy recibió 2 disparos y que el último disparo le impactó en la cabeza y fue mortal. El primer disparo fue desviado por un árbol y rebota en el cemento, llegando a herir levemente al testigo James Day. 3 segundos y medio después se produce el segundo disparo que llega a Kennedy por detrás, en su espalda y sale por su garganta. Kennedy se lleva ambas manos a su garganta, levantando sus codos mientras su esposa lo observa atónita, y el gobernador Connally se gira hacia su derecha para mirar hacia atrás. Pasado el segundo disparo, el presidente, aún con ambas manos en su garganta, deja de saludar al público, girando hacia la izquierda, y su esposa tira de él para recostarlo sobre el asiento, acercándose en el acto de recostarse y con la cabeza de su esposa al lado de la suya. Sobreviene el fatal tercer disparo y ocurre 8.4 segundos después del primer disparo, como vamos a ver en una sincronización de los hechos que vamos a tener durante este bloque de expediente. Justo ese tercer disparo, cuando el auto pasa frente a la pérgola de hormigón, cuando ocurre ese tercer disparo, impacta en forma visible en el hueso occipital derecho de la cabeza de Kennedy, ya que Kennedy suelta súbitamente a su esposo, quien se recuesta hacia el lado izquierdo,
mientras ésta se abalanza a la parte trasera del auto, donde recoge una sección del cráneo del presidente. Un agente trepa por las manillas de la cajuela y la esposa del gobernador se lanza al piso soltando unas flores. Un ciudadano de nombre Abraham Zapruder, que filmaba la comitiva presidencial, logró captar nítidamente en su película el momento en que Kennedy es alcanzado por 2 de los 3 disparos. Esta película es parte del material de prueba que la Comisión Warren utilizó en su investigación del asesinato sin percatarse, sobre todo del tiro fatal. Según la investigación llevada a cabo por la Comisión Warren, Lee Harvey Oswald fue el presunto autor de los disparos y habría usado un fusil de cerrojo cercano M91-38 de fabricación italiana con mira telescópica. Para haber podido realizar dichos disparos con tanta certeza, el asesino tendría que haber tenido experiencia como francotirador. Vamos a repasar un poco la historia de Lee Harvey Oswald para ver si realmente coincide con el patrón del asesino del presidente. A la edad de 15 años se une brevemente a la patrulla aérea civil. Es posible que allí Oswald tuviera contacto con David Ferry, un piloto con estrechas relaciones con la CIA. Fue compañero de Barry Seal. David Verde es el dueño del depósito de libros escolares de Texas, desde donde supuestamente Oswald dispararía a Kennedy en 1963. Se alistó en los Marines el 24 de octubre del 56, apenas cumplió 17 años. Un testigo testificó ante la Comisión Warren que el alistamiento de Oswald también podría haber sido un escape a su madre sobreprotectora. La formación primaria de Oswald fue como operador de radar, una posición que requiere una habilidad especial de seguridad. Un documento de mayo de 1957 señala que se le concedió aprobación final para manejar información clasificada que incluía material altamente confidencial después de cuidadosa verificación de los registros locales que no había revelado ningún dato negativo. En lo que respecta a los infantes de Marina, Oswald fue entrenado y examinado en tiro, anotando 212 puntos en diciembre del 56, ligeramente por encima del mínimo para la calificación como un tirador, pero en mayo del 59 cayó su marca a 191, apenas ganando la designación inferior de apuntador. Oswald fue juzgado en corte marcial después de dispararse accidentalmente en el codo con una pistola 22 no autorizada, y a continuación nuevamente fue castigado por un tercer incidente mientras cumplía labores de centinela nocturno en Filipinas. Inexplicablemente disparó su fusil en la selva. De complexión débil, Oswald fue apodado Oswald el Conejo Afortunado por una caricatura animada, o también Oswaldkovich por sus sentimientos prorrusos. En octubre del 59, tras un accidentado viaje en barco desde Nueva Orleans hasta Finlandia, Oswald desertó a la Unión Soviética, donde permaneció hasta 1962. Los soviéticos, cautelosos, observaron siempre en él alguna clase de anormalidad psiquiátrica. Residió en Minsk y se casó con Marina Prusakova, hija de un coronel de la KGB, en 1961, con quien tuvo una hija. En 1962, la pareja marchó a los Estados Unidos. Aquí vemos cómo sacan el arma que supuestamente utilizó Oswald en sus manos, un oficial sin tener ningún cuidado de protección de huellas ni de nada que se le pareciera, algo que llama poderosamente la atención. Y aquí el momento, 2 días después, en que Oswald es asesinado por Jack Ruby. ¿Quién era Jack Ruby? Un ampón de Chicago que supuestamente pertenecía a la mafia de Chicago y que estaba en Dallas y tenía clubes nocturnos en Dallas. Pero además, la vinculación de Jack Ruby con Richard Nixon. Un documento de 1947 del FBI recomienda que un tal Jack Rubenstein de Chicago no debería ser llamado a declarar por la Comisión de Actividades Antiamericanas, porque él está trabajando para el congresista Richard M. Nixon. De acuerdo con la Comisión Warren, Ruby no tenía ninguna conexión con Oswald, el crimen organizado o el gobierno. No es de extrañar el encabezado de este documento del FBI que decía documento sensible.
Lo que estamos viendo es una recreación de lo que fue una secuencia completa del asesinato de Kennedy, pero llevado a computadora. Aquí supuestamente vemos al tirador Lee Harvey Oswald y la secuencia de disparos. El primer disparo, 82 metros más lejos de la postura de Kennedy, frente a la postura de Kennedy. 4 segundos, 3 segundos y medio después, el segundo disparo, y 8 segundos después, el tercer disparo. Toda la secuencia de los disparos y la postura que hace cada bala. Este es el primer disparo, donde vemos lo que tuvo que hacer la bala para herir al gobernador Connally de la forma que lo hirió supuestamente. Esta secuencia nos muestra claramente que probablemente existieran otros tiradores en la escena. Este señor es Zapruder, el que hace el otro video con el tercer disparo. Miren la ubicación y miren el tercer disparo de donde podría haber provenido, que es otro tirador diferente, dado en cómo impactó al presidente Kennedy. Aquí lo vemos exactamente. Si la bala hubiera provenido de atrás, el movimiento de la cabeza hubiera sido diferente. Eso es lo que dicen los analistas. Aquí vemos el primer disparo, la postura de Kennedy, Jackie tratando de protegerlo, y aquí viene el disparo fatal. Ven el movimiento de la cabeza. Eso es lo que se asegura, que el disparo no fue realizado desde la posición desde donde supuestamente estaba Lee Harvey Oswald. Lo otro es, ¿por qué no disparó aquí cuando estaban frente al edificio? ¿Por qué esperar a que pasaran? Y esto es el segundo disparo. Miren la bala, lo que hace, el camino que toma la bala para producir las heridas en el gobernador Connally, algo prácticamente imposible. Esa rutina que hace la bala podría ser una bala mágica según algunos analistas, pero no una bala común, porque es imposible que hiciera todo eso. Aquí la repasamos nuevamente. Atraviesa la garganta de Kennedy, se deposita en el hombro derecho del gobernador Connally, después atraviesa su muñeca y después la pierna. Prácticamente imposible. Esto es lo que de alguna manera llama la atención en este asesinato de JFK, y que precisamente Jim Garrison, un fiscal de distrito en Nueva Orleans, Luisiana, fue fiscal desde 1962 a 73 y fue conocido por sus investigaciones sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fisher Kennedy, desarrolladas entre 1966 y 1968. Uno de los puntos en los que hizo más hincapié fue en que el elevado número de heridas producidas por el atentado no podían haberse producido por únicamente 3 disparos. Este hecho era fundamental para la teoría del asesino solitario, ya que en el tiempo en que se escuchan los disparos, un tirador de élite, y según los informes sobre Oswald, este no lo era, solo habría podido ejecutar como máximo 3. Para ello era necesario que una de las balas disparadas por Oswald hubiera realizado más de una decena de heridas, serpenteando desde el cuerpo de Kennedy primero hasta el del gobernador Connally y después, rebotando numerosas veces y realizando bruscos y vertiginosos cambios de trayectoria. Es la llamada teoría de una sola bala, conocida popularmente como teoría de la bala mágica o bala zigzagueante. Garrison argumentaba que esta misma teoría era un absurdo, y en ello se fundamentó para afirmar que tenía que haber al menos un cuarto disparo y por tanto un segundo tirador, probablemente desde una valla en una colina cercana, e incluso en un triple tiro cruzado, 3 tiradores al menos, por tanto, que tendría como centro al presidente Kennedy. Which by virtue of their nobility and their brilliance empower them to think for the people. President Kennedy was assassinated by men who sought to obtain a radical change in our foreign policy, particularly with regard to Cuba. You recall that under President Kennedy, the Cold War began to thaw, and there were new signs of an effort on the part of the Soviet Union and ourselves to understand each other. On the map, this appears to be merely a large island off the coast of Florida. But for many men, it meant a good deal more than this. In 1963, a great variety of interests existed which not only desired an American-supported invasion of Castro's Cuba, but took it for granted that it was inevitable.
In the minds of many men, this island represented a tremendous emotional landmark because they had steered their courses toward it for so long and with such intensity. Este señor, este fiscal Jim Garrison, de quien lo estamos viendo con sus argumentos a través de este programa de expediente, también se basaba en el hecho de que las medidas de seguridad fueron mínimas, entre ellas el hecho de viajar en una limusina descubierta o que el coche tuviera que reducir drásticamente la velocidad por el kilo en la calle Elm. Todos estos indicios, aparte de la propia chapuza de investigación realizada por el gobierno de los Estados Unidos, testigos que se obviaron o cuyas declaraciones se modificaron, detalles pasados por alto y el hecho de que Oswald probablemente perteneció a la CIA, apuntarían, según Garrison, a una conspiración a nivel de los servicios secretos norteamericanos, implicando a la CIA, el FBI, el ejército y aceptando a posteriori los hechos al mismo Lyndon B. Johnson, que habría matado a Kennedy para evitar su política de desmilitarización, progresiva disminución de tropas en la guerra de Vietnam. Todo ello suponía la pérdida de una gran fuente de ingresos para empresas asociadas al ejército y, en definitiva, la pérdida de poder de los servicios secretos y el ejército, que durante la época de Eisenhower habrían sido los verdaderos definidores de la política nacional. De esta teoría no solo se han hecho eco a aquellos que sospechan regularmente de las truculencias a las que son capaces instituciones y autoridades que se encuentran por fuera del alcance del control ciudadano, lo que ha venido a configurarse como teoría de la conspiración. De hecho, ya ha habido algún prestigioso periodista norteamericano que ha defendido la tesis acerca de que la guerra ha sido durante muchos años uno de los grandes motores económicos de los Estados Unidos, siendo la presencia de un Kennedy que planeaba incluso la salida de Vietnam un factor que ponía en peligro esa política de contiendas iniciada en la Segunda Guerra Mundial y que persistiría a lo largo de la Guerra Fría. Vietnam, Corea, Nicaragua e incluso Irak. En una encuesta celebrada en los años 90, más de la mitad de los norteamericanos no creían que el asesinato de JFK hubiera sido llevado a cabo por una sola persona, sino mediante una trama conspirativa. Garrison llegó incluso a llevar a juicio a uno de los supuestos implicados en el caso, Clay Joe, alias Clay Bertrand, pero este fue absuelto, aunque años más tarde se admitiría, en contra de lo que se afirmó en su día, que el acusado había trabajado para la CIA. However, when the man who has just killed the President of the United States is questioned for 12 hours, no transcript is available. There's nothing for you to look at. And believe it or not, one of the explanations given is that the room was too small to include a stenographer. And here's something else. This case has more accidental fires. Garrison acabó siendo miembro del Tribunal de Apelaciones de Luisiana. Sus investigaciones sobre el caso Kennedy fueron retratadas por la película JFK, Caso Abierto, de Oliver Stone, en la cual tuvo un pequeño papel interpretando curiosamente a Earl Warren, el presidente de la Comisión Warren. One of the questioners of Lee Harvey Oswald during the 12-hour session burned his nose. Above all, they do not tell you of the overwhelming eyewitness testimony that shots were coming from behind the stone wall on the grassy knoll. They're telling you that black is white when they tell you there is no evidence of a conspiracy. They have to know well the significance of the continued concealment of X-rays and autopsy pictures, which, if revealed to you, would show that the president was hit by rifle fire from more than one direction. They have to know all of this, but they have lent themselves to the all-out effort to convince you that the matter's been looked into, and anyone who raises a question now is irresponsible, or a troublemaker, or an enemy of the people. Then what is their game? Their game is to fool you. Please believe me, they don't think we're wrong in our investigation. Obviously, if our investigation was as haywire as they would like to have you think, then you would not see such a coordinated barrage coming from the news centers in the East. As a matter of fact,
The Warren Commission's inquiry into the assassination started off with a completely unacceptable philosophy. One of its stated objectives was to calm the fears of the people about a conspiracy. Anyone who has done their homework knows that the single assassin theory is totally impossible. Now, in this case, I've learned more about the human race than I really wanted to know. And I've learned more about some of our government agencies than I really wanted to know. And I've learned more about some of our press agencies than I cared to know. And I want to assure you that as long as I am alive, no one is going to stop me from seeing that you obtain the full truth, and nothing less than the full truth, and no fairy tale. Repasamos todas las teorías con respecto a la posible conspiración para el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Como siempre decimos, nuestra tarea no es llegar a ninguna conclusión. En definitiva, lo único que mostramos para que ustedes tengan la variedad de teorías, las pruebas al respecto de estas teorías y que puedan analizarlas desde su hogar tranquilamente. Ese es el cometido y el fin de este expediente. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros para mencionarnos algunos temas que quieren que investiguemos, que de hecho ya nos pusimos a trabajar y de hecho el primero que nos pidieron que investigáramos va a ir en el próximo expediente, la próxima semana. Y el agradecimiento también por la participación, esa comunicación, esa ida y vuelta con la gente que para nosotros es fundamental. De esto se trata Expediente, de revisar la historia, de analizar la historia desde una óptica diferente, con otras teorías, mostrándole todo lo que tenga que ver con cada uno de los temas sobre la mesa. En este caso repasamos el asesinato, el magnicidio de JFK. Nos encontramos en 7 días, como siempre, a través del 11 para compartir juntos un nuevo expediente. Hoy, desde HF Producciones Audiovisuales, precisamente en nuestra isla de edición, desde allí quisimos compartir con ustedes este expediente. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias.